apasionados por la historia. Buenas, apasionados por la historia. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de una fecha significativa. Hoy, 27 de enero, es el Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Este video vamos a repasar los principales hechos y cifras de este trágico episodio de la historia que cobró la vida a más de 6 millones de judíos y otras minorías perseguidas por el régimen nazi. El Holocausto fue un genocidio sistemático y burocrático que se llevó a cabo en la Alemania nazi y sus aliados entre los años 1933 y 1945, con el objetivo de eliminar a los judíos de Europa y a otros grupos considerados inferiores o enemigos como los gitanos, los discapacitados y los opositores políticos. Para lograr su plan de exterminio, los nazis utilizaron diversos métodos como la discriminación legal, el boicot económico, la propaganda antisemita, la violencia callejera, los guetos, los campos de concentración, los campos de exterminio, las cámaras de gas, las ejecuciones masivas y las marchas de la muerte y el hambre. Estas son algunas fechas y acontecimientos más relevantes del Holocausto. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler y el partido nazi llegan al poder en Alemania. El 1 de abril de 1933 se inicia el boicot económico a los negocios judíos. El 14 de septiembre de 1935 se aprueban las leyes de Nuremberg que privan a los judíos de la ciudadanía alemana y prohíben los matrimonios mixtos. El 9 y 10 de noviembre de 1938 se produce la Noche de los Cristales Rotos, un pogromo contra los judíos que resulta en la destrucción de miles de sinagogas, negocios y hogares y la detención de unos 30.000 judíos. El 1 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. En 1940 y 1941 se crean los primeros guetos judíos en Polonia y otros países ocupados por los nazis, donde los judíos son confinados y sometidos a condiciones de hacinamiento, hambre y enfermedades. El 20 de enero de 1942 se celebra la Conferencia de Wentz, donde se decide la llamada solución final al problema judío, es decir, el exterminio de todos los judíos en Europa. En 1942 y 1944 se construyen y operan los campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka, Sobibor y Belzec, donde los judíos son asesinados en masa mediante cámaras de gas, fusilamientos o inyecciones letales. El 6 de junio de 1944 tiene lugar el día D, el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, que marca el inicio de la liberación de Europa Occidental. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético libera el campo de Auschwitz, donde encuentran unos 7.000 prisioneros con vida. El 8 de mayo de 1945
termina la Segunda Guerra Mundial en Europa con la rendición incondicional de Alemania. En Apasionados por la Historia decimos, nunca más. El Holocausto fue uno de los crímenes más atroces de la historia, que causó un sufrimiento inimaginable a millones de personas inocentes que fueron despojadas de su dignidad, de sus derechos y de su humanidad. El Holocausto también tuvo un impacto profundo en la historia mundial al provocar la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de los derechos humanos, la creación del Estado de Israel y el desarrollo de la conciencia moral y la responsabilidad colectiva. El Día Internacional del Holocausto es una fecha para honrar la memoria de las víctimas, para rendir homenaje a los supervivientes y a los rescatadores, para educar a las nuevas generaciones sobre el valor de la tolerancia y para prevenir que se repitan actos de odio y violencia. El lema de este año es enfrentar el Holocausto. El papel de los gobiernos y las sociedades individuales en la defensa de los derechos humanos. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete a mi canal y también puedes dejarnos tus comentarios, preguntas o sugerencias sobre el tema. Te recomiendo que visites la web oficial del Día Internacional del Holocausto, donde encontrarás más información, recursos y testimonios sobre este importante acontecimiento. Apasionados por la historia.